Gracias. Bueno, buenos días, Laura Lorena Rodríguez Solano y personas miembros del Tribunal Examinador, personas invitadas. Como representante del Consejo Central de Posgrado de la Universidad Nacional y de acuerdo con las disposiciones institucionales para la presentación pública de trabajos finales de graduación en forma virtual, damos inicio hoy a las 8 horas con 30 minutos del 18 de abril del 2024 para la presentación de la persona sustentante Laura Lorena Rodríguez Solano, quien realiza la exposición oral del trabajo de graduación titulado Uso de fermentos como estrategia para el incremento de la productividad y reducción de costos en Copiatenas, Atenas, Costa Rica. La investigación que Laura Lorena Rodríguez Solano ha desarrollado constituye su trabajo final de graduación para obtener el grado de Magíster Scientiae en Desarrollo Rural. Nos acompañan esta mañana como tribunal examinador el máster Eduardo Barrantes Guevara, que es lector, desde el decanato de la Universidad Técnica Nacional, sede Atenas, en su oficina. La doctora Marta Orozco Aceves, coordinadora de la maestría en Agricultura Ecológica, desde su oficina de la coordinación en la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional en Heredia. El máster Manuel Amador Benavides, tutor de la tesis, desde la Dirección de Investigación y Transferencia de la Universidad Técnica Nacional, sede Atenas, en su oficina, y mi persona, José Vega Madrid, representante del Consejo Central de Posgrado, presidiendo esta sesión, desde mi oficina en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, en Nanotexina, en San José, Costa Rica. Se les recuerda a los miembros integrantes del tribunal examinador que no pueden apagar las cámaras durante la presentación y que deben poner el sistema en modo mute durante la exposición del sustentante. Durante toda la exposición y el periodo de preguntas se realiza la grabación del proceso y la deliberación del tribunal examinador no se va a grabar. Laura Rodríguez Solano podrá disponer de 40 minutos para realizar su exposición. Una vez finalizada su presentación y en ese mismo orden, se le otorgará la palabra a cada una de las personas integrantes del tribunal examinador para que se refieran al trabajo presentado y realizar preguntas a la persona sustentante, para que pueda complementar o ampliar aspectos de su presentación y que considere oportunos y no hay preguntas del público. Una vez haya finalizado este periodo de preguntas, el tribunal examinador en privado procederá a la deliberación sobre el trabajo escrito, la presentación y las consultas aclaradas con la grabación apagada. Posteriormente, en sesión abierta y con la grabación encendida, se procederá a la comunicación oficial a la persona sustentante de la calificación obtenida en la defensa pública. Por lo tanto, y declarando que la persona sustentante ha cumplido con todos los requisitos del plan de estudios correspondiente, asimismo, ha realizado su proceso de investigación bajo los cánones establecidos con el auxilio de su comité asesor de tesis y ha satisfecho sus obligaciones académicas y financieras con el programa de posgrado, lo cual lo hace idóneo para este acto. La persona sustentante, Laura Lorena Rodríguez Solano, puede iniciar su presentación a las 8 horas con 33 minutos de esta mañana. Laura, le cedo la palabra y muchos éxitos. Gracias, buenos días a todos. Bueno, voy a iniciar con la presentación de mi trabajo sobre el uso de biofermentos como estrategia para el incremento en la productividad y reducción de costos en Copiatenas, Atenas, Costa Rica. Bueno, el café es parte de la identidad nacional de nuestro país, genera más de 150,000 empleos directos, por ejemplo, solo en cosecha, hay más de 90,000 hectáreas sembradas con este cultivo y obviamente que es muy importante en lo que es la generación de divisas. Entonces, esta actividad tan fuerte, esta actividad cafetalera, busca constantemente herramientas amigables con el ambiente que ayuden a, pues, a mantener los sistemas agrícolas en el tiempo. Obviamente que buscando que el sistema agrícola sea económicamente rentable y una de las formas en que se puede hacer esto es utilizando el uso de microorganismos en el sistema agrícola, microorganismos benéficos. En cuanto a la aplicación de estos microorganismos, junto con algunas otras fuentes alternativas de nutrición,
pueden pues mantener la fertilidad del suelo, renovar también las extracciones que constantemente se hacen pues después de una cosecha. Estos microorganismos pueden ser incorporados al sistema de manera, por ejemplo, como en biofermentos o también en abono orgánico, en tipo compost. Hay muchas fincas que están, bueno, que los aplican y que están anuentes a su aplicación y pues a conocer un poco el funcionamiento para ver, para los beneficios que puedan darse. Una de estas fincas o uno de estos sistemas es la cooperativa Copiatenas. Bueno, la cooperativa es de la zona de Alajuela, en Atenas, y está compuesta por 1.300 productores del cultivo de café y básicamente ellos lo que hacen es, su labor principal es la producción, la cosecha y la comercialización de café de alta calidad. Entonces, su objetivo principal, ellos siempre se enfocan en lo que es mejorar la vida de los asociados, de los colaboradores, de la comunidad, integrando, pues, un punto muy importante en ellos es el respeto por el medio ambiente. Entonces, tratan constantemente de buscar alternativas para mantener su sistema agrícola de una forma sostenible. Dado a esta apertura y esta anuencia que ellos tienen en ese punto, ellos constantemente están haciendo alianzas con otras instituciones que les permitan avanzar en este tema. A raíz de esto y dada también la necesidad de investigación y este camino de investigación que tiene también la Universidad Técnica Nacional, se unen, hacen un vínculo y lo que empiezan es a trabajar junto con CENIBIOT en herramientas que se puedan aplicar en el sistema productivo basándose específicamente en lo que son microorganismos benéficos. El punto era, se unen las tres instituciones para trabajar con microorganismos benéficos en los campos, en los sistemas agrícolas. Ahora, ¿esto por qué? Bueno, hay una problemática en el cultivo de café y a nivel de Copiatenas, que el manejo que se ha dado en la cooperativa en los últimos años, bueno, desde que se fundó, desde los años 80, es que siempre ha sido un manejo convencional, un manejo de insumos sintéticos. Entonces, ¿qué ha venido dando esto? Pues una disminución en la productividad, hay un aumento en la degradación del suelo y también obviamente que la pérdida de la diversidad en el sistema agrícola. Y esto, por supuesto, que se une a todo lo que son los aumentos en los precios de los insumos químicos y de la mano también muchas veces cuando bajos precios en los mercados mundiales del café. Entonces, lo que se propone, se utilizan herramientas, buscar herramientas que puedan insertarse en el sistema agrícola, pues para bajar costos y también y pensando en cómo aumentamos la diversidad del sistema. Dos herramientas que se deciden trabajar son el biofermento y el compost enriquecido. Bueno, ¿y qué es el biofermento? El biofermento es un producto de la fermentación de materiales orgánicos a partir de la actividad de microorganismos. Entonces, la base del biofermento es un inóculo microbiano. Y es un inóculo microbiano bueno, al que se le llama o microorganismo de montaña, que está a la base del biofermento, y lo que se trata es que este inóculo microbiano se colecte cerca del sistema agrícola, o sea, que venga de un sistema natural, un bosque o lo más natural posible, cerca del sistema agrícola, para que precisamente sean microorganismos pues de la misma zona. Esto es bueno, su producto principal, el ingrediente principal, pero también se le puede complementar otros productos como otros insumos orgánicos, como por ejemplo semolina, melaza, pensando en lo que es la estimulación del inóculo microbiano que va ahí. Mecanismos de acción.
porque ya según la literatura, por ejemplo, Pacheco 2013, mencionan de que los biofermentos tienen efectos benéficos en el suelo. Sin embargo, esto todavía está pues, probándose. Hay uno de los efectos que se ha visto que se llama efecto masa, que es, dado que este biofermento es un inóculo de microorganismos benéficos, entonces prácticamente al agregarlo al suelo hace un efecto como una inundación de microorganismos benéficos que estimulan los que ya están ahí y también hacen como una presión de inóculo a los posibles patógenos que estén en el suelo. ¿De qué se compone un biofermento o este inóculo? De bacterias y de hongos principalmente. Entonces hay una composición importante de lo que son lactobacillus, bacillus, actinomycetes, que exudan, por ejemplo, en el caso de los actinomycetes, antibióticos que ayudan también al control, por ejemplo, de otros patógenos. Para mencionar, como en el 2019, a raíz de este convenio que hace la cooperativa junto con la Universidad Técnica Nacional, sede de Atenas, se crea una biofábrica para precisamente producir los insumos, este tipo de bioinsumo o biofermento, entonces se crea en la biofábrica y se le da un nombre, se le llama biodiamante. Entonces, en la presentación vamos a ir mencionando ese nombre y es el nombre del biofermento. Otra de las estrategias que la cooperativa y la UTN quieren explorar es el compost enriquecido. Que, bueno, y para definir un poco qué es el compost es una mezcla de materiales que está en descomposición, que casi siempre son las externalidades del mismo sistema, que pueden ser restos de cosecha, la brosa de café, estiércol, pasto, y esto se trabaja en condiciones aeróbicas, o sea, con presencia de oxígeno y microorganismos, y ahí se da una transformación. ¿Para qué se pone? Pues para promover un desarrollo foliar, reflejado obviamente en lo que todos queremos, que es el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos, y principalmente para restablecer las condiciones microbiológicas y físico-químicas del suelo en el tiempo. Cabe mencionar que la cooperativa ya desde por ahí de los años 90 ya creó su propia planta de fabricación del abono. Entonces ellos hacen un abono, un compost a base de brosa de café, obviamente de lo que ellos obtienen de todo el proceso del café, y ellos le llaman compost enriquecido porque es un compost que ellos le agregan 3% de Nutran, que es nitrato de amonio, y 3% de Camac, que es sulfato de potasio y de magnesio. Entonces ellos hacen su composto enriquecido y lo producen ahí y lo distribuyen a los socios de la cooperativa. Entonces, a raíz de esta necesidad de Copiatenas de seguir trabajando en su sistema agrícola de una manera sostenible y buscar la sostenibilidad en el tiempo, en unión con lo que fue la Universidad Técnica Nacional, se crea esta tesis, se crea esta investigación y la cual tiene como objetivo es desarrollar una alternativa a la fertilización tradicional para Copiatenas en el cultivo de café mediante el análisis sobre el uso y respuesta a la aplicación de biofermentos y compost enriquecido, evaluando el impacto en productividad, calidad final e impacto económico en las fincas de los asociados y asociadas. Como objetivos específicos está caracterizar química y microbiológicamente el biofermento biodiamante y el compost enriquecido que se utilizan como sustitutos químicos en el cultivo de café en Copiatenas. Ay, perdón, y evaluar el efecto del biofermento biodiamante y el compost enriquecido de la cooperativa sobre la actividad microbiana del suelo, rendimiento y calidad del café. Medir el impacto del uso de los biofermentos respecto al manejo que se utiliza actualmente en la cooperativa, determinando la influencia en los costos de producción y precio final del café. Entonces,
¿Qué hicimos? La metodología, bueno, esto fue una investigación que se llevó a cabo en un periodo comprendido entre mayo del 2019 y enero del 2020. Esto se hizo en 3 fincas de los socios de la cooperativa. 3 fincas que cabe mencionar que son bajo el sistema convencional, bajo un sistema de manejo tradicional químico. Esa es como la particularidad de las 3 fincas. Están ubicadas en diferentes altitudes. La finca 1, 820 metros, la finca 2, 870 metros y la finca 3 a 1100 metros. Las variedades de café. En Copiatenas se maneja que los productores tienen mezclas en los cafetales. Es muy difícil encontrar una finca que sea de una sola variedad. Entonces, por ejemplo, en la finca 1 es una mezcla de Caturra, Catuahí, la finca 2 es una mezcla de Pacamara, Anacafé 14 y Marsellesa, y la finca 3 es, bueno, en ese momento Esperanza 1. Ya les voy a explicar por qué. ¿Qué condición particular tenía cada finca? Por ejemplo, la finca 1 estaba bajo sombra de puro eucalipto en un sistema en que la sombra no se manejaba. De hecho, que a esta finca a veces le decíamos el bosque, porque aquí no había un manejo de sombra. En la finca 2 sí. La sombra, la finca estaba bajo sombra de poro y eucalipto y aquí sí había un manejo intensivo en lo que era la sombra. La finca 3 era una finca que prácticamente estaba recién sembrada y no tenía sombra para ese momento. Entonces, ¿cuál fue el diseño experimental que se utilizó? Se estableció un diseño que consistió en bloques aleatorizados completamente. Básicamente son parcelas. Este diseño para cada una de las 3 fincas es un diseño, cada bloque tiene una medida de 10 por 12 metros, al final eran 120 metros cuadrados. Los tratamientos se asignaron al azar a los bloques, entonces se establecieron para cada tratamiento 3 repeticiones y el ensayo lo que se evaluó fue el tipo de manejo con 4 niveles correspondientes a las 4 combinaciones de productos fertilizantes que vamos a ver más adelante. Entonces, en cada una de las parcelas, al final lo que tenemos son 12 unidades experimentales, como lo vemos aquí, 12 unidades experimentales, y cada una a su vez está comprendida por 30 unidades observacionales, que son las 30 plantas. Aquí cada línea es de 10. Entonces, con lo que se trabajó en el ensayo fue con las líneas centrales, con las plantas, estas centrales de aquí, con las 10 plantas centrales. Eso fue lo que se hizo. Ahora bien, ¿qué tratamientos se utilizaron? ¿Qué tratamientos se evaluaron? Había una necesidad de probar lo que pues hacía la cooperativa ya de forma tradicional, su paquete, y también evaluar pues los insumos nuevos en los que se estaba pues incursionando y hacer mezclas. Esa era la necesidad de la cooperativa y ver qué pasaba. Aquí quiero aclarar que antes de esta investigación no se había hecho un trabajo así de ver, por ejemplo, a nivel microbiano qué estaba pasando en suelo, ni siquiera a veces con el propio compost, qué pasa cuando ese producto se aplica en suelo. Entonces, esta tesis nace a raíz de eso y prácticamente es pionera en la cooperativa en cuanto a este tipo de evaluaciones. Entonces, hay 4 tratamientos. Bueno, el tratamiento 1 es una mezcla de biodiamante. Recuerden que biodiamante es el biofermento, el nombre que le da la cooperativa. Biodiamante vía foliar más la fórmula completa al suelo. Tratamiento 2, biodiamante vía foliar más biodiamante al suelo. El tratamiento 3, biodiamante vía foliar más el compost enriquecido. Y el tratamiento 4, que es la fórmula completa al suelo.
El tratamiento 4 es el paquete de manejo tradicional al cual los socios de la cooperativa están bajo ese tratamiento. Entonces es una fórmula completa más un complejo de productos sintéticos para el manejo fitosanitario, como por ejemplo ópera, Cosmovín, Triadamín. Entonces, así tal cual se dejó el tratamiento 4. Ahora, en cuanto a lo que es el biodiamante vía foliar, aquí quiero aclarar que hay aplicación vía foliar y vía al suelo. Entonces, cuando se hacía vía foliar, se hacía a un 5% del total del biofermento y cuando se aplicaba al suelo era un 20%. Eso fue una recomendación que se dio que al suelo el biofermento debía ir más concentrado. Una recomendación de uno de los técnicos de la cooperativa. Entonces, y el compost enriquecido, como lo mencionamos antes, que ya es un compost que se hace en la cooperativa y se enriquece con CAMAC y con Nutran. Aquí, bueno, las aplicaciones y muestreos. En el periodo de investigación, bueno, de julio a noviembre, a octubre, se hicieron 4 aplicaciones, se hizo una aplicación por mes y se evaluó en el mes de julio, septiembre, noviembre, se hicieron 3 evaluaciones en total de toda la investigación. Vamos a ver ahora qué análisis se realizaron. Los análisis para recordar un poco el objetivo que teníamos inicialmente, uno de los objetivos específicos era evaluar las propiedades químicas y microbiológicas del biofermento y también del abono orgánico, entonces para que lo tengamos por ahí. Entonces, se hicieron análisis de las propiedades químicas. Aquí básicamente lo que se hacía era un análisis químico completo, se llevaron las muestras al laboratorio de agroanálisis. Ahora, ¿qué tipo de muestras fueron lo que se llevaron? Se hicieron análisis químico, un análisis químico al biol tal cual, al biodiamante para ver su composición química. Se hizo un análisis químico al compost también para ver su composición química y se hizo un análisis químico al suelo de cada una de las repeticiones, de cada uno de los tratamientos, de cada una de las fincas. Y eso se hizo en las 3 evaluaciones. Entonces, en las 3 evaluaciones, y pues siempre se muestreó el suelo para ver si estaba pasando algo a nivel químico en suelo, que era lo que se quería ver. En cuanto a diversidad microbiana, esta fue la manera microbiológica, a través de este análisis fue la forma en que se estudió la microbiología del suelo. Entonces se estudió la diversidad microbiana. Este análisis lo hizo CENIBIOT y lo que se basó fue en una extracción de ADN a través de un método que se llama TRFLP, principalmente para ver el índice de diversidad de las muestras de suelo. Entonces, ¿a qué se le hizo este análisis? Se le hizo al biol, al biofermento, biodiamante. A este biodiamante se le hicieron 3 análisis, o sea, se le tomaron 3 muestras. Al inicio, en la mitad y al final de la evaluación para ver cómo estaba su composición, su diversidad microbiana en cuanto a diversidad a través del índice de Shannon. Y también se le hizo al suelo. Al suelo de igual manera se tomó una muestra de suelo a cada una de las repeticiones de cada uno de los tratamientos en cada una de las fincas e igual manera en los 3 periodos de evaluación que se tuvo. Y también al compost se le hizo un análisis de respiración microbiana como para hacer un análisis como un indicador biológico. Ahora sí, ¿qué más análisis se hicieron? Se hizo un análisis de calidad
Aquí esto lo hizo el personal de la cooperativa. Lo que consiste un análisis de calidad es tomar una muestra de café oro, que es una muestra de café fresco, y analizar su granulometría. Esto se hace con zarandas. Hay zarandas que están graduadas del 10, de la 10 a la 20. Sin embargo, en Copia Atenas consideran que las zarandas 15, 16 y 17 son las mejores para dar calidad. Eh, ¿Y cómo se hace esto? Se toman 100 gramos para esto se tomó una muestra en cada uno de los tratamientos de cada una de las fincas. Entonces, cada tratamiento se muestreó y lo que se buscaba ver era, hay unas zarandas, por ejemplo, la zaranda 17 tiene 7 milímetros de abertura, entonces ahí se ponen los 100 gramos de suelo, de café fresco, y lo que se trata de ver es qué cantidad de café pasa y qué no, y así para la 15, 16 y 17. Eh, Aquí también, bueno, se hizo el análisis de rendimiento, que básicamente era para cada uno de los tratamientos, se cosechó cada uno de los tratamientos del, cada uno de los tratamientos de cada una de las fincas y se contabilizó en fanegas por hectáreas. Bueno, todo esto se hizo en la cooperativa también. ¿Qué más se hizo? Se hizo un análisis de catación, se quería ver si los tratamientos iban a influir en las propiedades del café. El análisis de catación consiste en evaluar 10 propiedades que son fragancia, aroma, sabor residual, acidez cuerpo, balance dulzor, tasa limpia, puntuación del catador. Entonces, a cada una de estas 10 propiedades se le asigna un valor de 1 al 10. Entonces después lo que se hace es que se suma y lo que se espera es que dé un porcentaje mayor de 80, porque 80 se considera que, bueno, más de 80, más de 90 se considera que son cafés eh, para exportación, cafés exquisitos. Menos de 80 ya ellos lo consideran como un café comercial, o sea, como para consumir aquí a nivel nacional. En el económico, se hizo un análisis económico que esto básicamente era un estudio financiero para medir el costo de cada tratamiento. Entonces, y compararlo con el valor a la cosecha y también ver si había el precio, por ejemplo, por litro del producto que se estaba aplicando, si iba a ser rentable o no, porque la pregunta era, a lo mejor lo de los biofermentos puede ser muy rentable, pero puede ser muy caro, entonces había que valorar todo eso. Y a nivel estadístico, lo que se hizo fue un análisis de variancia en DEVA y ahí bueno, se usó InpuStat como herramienta informática, herramienta para medir la estadística. En las, ya en resultados, cumpliendo con los objetivos que habíamos hablado, que queríamos caracterizar el biofermento y el compost, aquí tenemos se hizo la caracterización química del biofermento y básicamente lo que se obtuvo concuerda con la literatura, por ejemplo, en Solano 2009, que habla de que estos resultados están dentro de los parámetros de un biofermento tradicional. Entonces, aunque se vea poca cantidad, a poca concentración de elementos, recordemos que pues, el biofermento, la acción principal, no es tanta la composición química o la parte química en suelo, sino más bien es la carga microbiana para ver el efecto precisamente a través de los microorganismos, ¿verdad? Caracterización microbiológica del biofermento, como les mencionaba anteriormente, se tomaron de las 3 muestras que se tomaron, eh, se sometió a un análisis de diversidad para reportar los índices de Shannon. Aquí no encontramos diferencias significativas entre ellos y también se reporta que hay una concentración baja
en cuanto a la diversidad como tal. Aquí, y esto se contrapone, por ejemplo, como en otros autores como Giga 2013, que dicen que una muestra de este tipo de materiales debería de tener hasta 80 especies de microorganismos diferentes y debería ser microbiológicamente muy activa. Aquí eh, una hipótesis puede ser que tal vez el inóculo inicial microbiano que se utilizó, que era lo que yo les mencionaba, que eran microorganismos de montaña o MM, puede que sean, de a lo mejor estaba en baja concentración los microorganismos, por ahí podría ser. Pero también algo interesante es que en las 3 evaluaciones que se hizo del biofermento como tal, lo que vemos es que al no observarse diferencias significativas, podemos decir que el proceso de fabricación está estandarizado, puesto que se mantuvo casi que igual en el periodo del tiempo. En cuanto a la caracterización del compost, se hizo, bueno, aquí tenemos el análisis químico, es un análisis que según datos de literatura, POL 96 concuerda con un abono orgánico de buena calidad, o sea, con características óptimas en cuanto a elementos para ser aplicado. Al compost lo que se le realizó fue, a manera de indicador microbiológico, un análisis de respiración. Entonces, lo que se buscaba aquí era ver qué tan óptimo estaba ese a nivel de respiración, qué tan óptimo estaba ese abono para ser aplicado en el cultivo. Y bueno, según literatura, Ayuso 96 está entre los valores adecuados para ser aplicado. Es un material, un abono, un compost estable en propiedades de suelo. Queríamos ver qué pasaba pues con los tratamientos y las propiedades del suelo. Bueno, no se presentaron diferencias significativas aquí entre tratamientos. Entonces, esto concuerda con autores, por ejemplo, Ortega 2013, que hizo también un análisis trabajó también aplicando bioles o biofermentos en el suelo y se dio cuenta que modificaba tal vez la comunidad microbiana, pero características físicas y químicas no. Entonces, lo que se sugiere, basándonos en otros autores, es que se necesita más tiempo para ver efectos y cambios en, en estas propiedades. En cuanto a diversidad microbiana, vamos a hacer el análisis finca por finca. En la finca 1 no se presentaron diferencias significativas con los tratamientos que se aplicaron. O sea, esto no incidió. Y aquí lo que hay una representación por color de cada tratamiento y los muestreos, el muestreo 1, el muestreo 2 y el muestreo 3 de cada uno de los tratamientos que se aplicaron. En esta finca no se detectó una tendencia emergente, a lo mejor esa era la finca que yo les mencionaba, que les decíamos que era un bosque, entonces pudo haberse debido a posiblemente a que era un ambiente más estable y ahí no influyó mucho una aplicación externa de microorganismos. En la finca 2, eh, bueno, los índices de diversidad aquí tampoco presentan diferencias significativas respecto a los tratamientos. Sí hay una tendencia que en el muestreo 2 se reportan valores más altos de diversidad. Y esto concuerda que el muestreo 2 se hizo en el mes de septiembre, en donde había más una condición más húmeda. Entonces esto pudo haber facilitado. Y hay una tendencia en que en el muestreo 1 y 3, el tratamiento 3, que es el de biodiamante biofoliar más compost, presenta pues mayor diversidad microbiana, un índice mayor. Es una tendencia que se da ahí. En la finca 3
recordemos que esta finca era la que no tenía sombra, estaba prácticamente recién establecida. Aquí, de igual manera, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, entre los muestreos, entre los tres diferentes muestreos. Aquí básicamente se presenta el mismo fenómeno. En el muestreo 2, un aumento en la diversidad microbiana y de igual manera que en la finca 2 el muestreo 1 y el muestreo 3 hay una tendencia en que el tratamiento 3, que es biodiamante, vía foliar más compost, hay un aumento de diversidad. Ahora, de manera global, ¿qué es lo que pasa? Lo que se ve, bueno, que de nuevo la diversidad de las microbiana del suelo, de las parcelas bajo los tratamientos no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, lo que se ve es que hay una tendencia a que el tratamiento 3 presenta mayor diversidad microbiana. Entonces, aquí es importante el tratamiento 3 es el biodiamante en mezcla con el compost enriquecido. Entonces, es posiblemente que el compost pudo haber actuado como una fuente de energía para los microorganismos del mismo biofermento e inclusive los mismos microorganismos de suelo como tal. Entonces, ahí pudo haberse dado eso. Y lo otro importante es que hubo una tendencia en que los tratamientos que estaban con alguna base biológica, con un biodiamante o compost, siempre estuvieron tendiendo a una diversidad más alta. En el rendimiento no se presentaron diferencias significativas en los rendimientos. Aquí, básicamente, lo que se observó fue una tendencia a que el tratamiento 3 presentó un mayor rendimiento, que es el mismo tratamiento que les mencionaba anteriormente, que es el biodiamante vía foliar más el compost enriquecido. Eh, Globalmente, lo que se ve es que la finca 2 fue la que presentó un mayor rendimiento, una tendencia a un mayor rendimiento. Ya sabemos que no fue significativo. Aquí esto puede ir de la mano, como les mencionaba antes, que la finca 2 es una finca que está bajo sombra controlada, y es una finca de las tres fincas, es la que tiene el manejo intensivo, el manejo agronómico más fuerte. Hay un control más adecuado en la fertilización, en el manejo de sombra. Entonces, teníamos los extremos, un bosque, una finca nueva, reciente, y esta que era la que estaba más, la trabajaban de manera más intensiva. En cuanto a calidad del café, bueno, la variable de grano no presentó diferencias significativas entre las fincas ni entre tratamientos. Eh, o sea, básicamente los tratamientos no influyeron. Hay tendencias, por ejemplo, en la Zaranda 15, que se vio que en la finca 1 habían granos menores en los tratamientos 2 y 4, que recordemos que el tratamiento 4 era el de totalmente químico, pero es una tendencia no muy marcada, pero realmente no se presentaron diferencias. En cuanto a catación, según los resultados del análisis de catación, es posible indicar que los atributos de aroma, cuerpo y en general los días que se midieron no presentaron diferencias significativas. Los tratamientos no influyeron en, en estas propiedades del café. ¿Qué pasa con el análisis económico? Aquí hay algo interesante, y es que, bueno, esto se hizo, todos los tratamientos, se tomaron todos los tratamientos de todas las fincas, y bueno, se llegó a la conclusión que el tratamiento 3 fue el que presentó una cantidad de fanegas por hectárea mayor en cuanto a los tratamientos, por ejemplo, 4, que eso es bien importante, que ese es el tratamiento de la finca tradicional. También en cuanto a costos,
Hay un precio menor, 128,000 costo de aplicación por hectárea del tratamiento 3 en comparación a los otros, quizás porque este es el que lleva compost y el compost lo produce la misma cooperativa y obviamente que reducen bastantes costos ahí. Y el costo de aplicación por planta también de igualmente manera menor. Conclusiones. Eh, se, se evaluaron resultados, ahí se llega a la conclusión de que hay resultados promisorios que deben de seguir trabajándose en el tiempo para llegar a ajustar, por ejemplo, un paquete de fertilización como tal para la finca, la caracterización química y microbiológica que se hizo de los insumos evaluados, biofermento y compost, pues están dentro de los estándares de calidad reportados por la literatura. Aquí, si bien no hay diferencias significativas de los tratamientos que se aplicaron, sí se nota una tendencia a la mayor diversidad del tratamiento 3. Entonces, esto es bien importante porque es un tratamiento que está básicamente conformado por el biofermento vía foliar y en mezcla con el compost. Es un tratamiento que tuvo un mayor rendimiento de fanegas por hectárea y también un precio mucho menor de aplicación por hectárea. Entonces, conclusiones, sin duda, se nota que existió una mayor similitud entre las comunidades microbianas, principalmente entre fincas, entre los tratamientos entre fincas, entre fincas no, entre los tratamientos a nivel de fincas individuales. Tal vez no hubo mucha relación entre fincas, pero eso permitió sacar algunas pues, conclusiones de que realmente con la aplicación de esto sí se podía lograr pues un efecto, pero en el tiempo. Recomendaciones, hacer un análisis detallado de donde no se dejen de lado las características físicas, químicas y biológicas, re, a, hacer todos esos estudios en periodos más largos de tiempo para ver mejores, como ver más claramente el resultado que estos bioles puedan tener en campo, en el potencial. Sería valioso conocer específicamente qué son los mecanismos de acción que los los biofermentos están teniendo en el cultivo y sin embargo, bueno, continuar con este proceso del estudio de las comunidades microbianas y para los suelos cafetaleros, incorporar capacitaciones, es necesario sensibilizar a la población en este tipo de productos, porque lo normal es, la tradición es trabajar con productos químicos y ya cuando ya se trae ese tipo de cosas como microorganismos, a veces se quiere trabajar igual que un químico y se da cuenta que eso puede pues afectar al producto como tal. Y bueno, agradecimientos a la cooperativa y también un agradecimiento a la Universidad Técnica Nacional, que fue la que propuso y tuvo la idea base para trabajar en este estudio de conocer la diversidad microbiana en los suelos de la zona y ver realmente si los microorganismos iban a tener algún efecto o no, dado que, bueno, a veces ya, como lo hemos visto, se aplican cosas y no se sabe a ciencia cierta qué. Entonces, eso, de mi parte, eso es mi presentación. Y muchas gracias Laura por tu presentación finalizada a las 9 horas con 13 minutos, exactamente en el tiempo requerido. Iniciamos ahora entonces con el periodo de evaluación a través de preguntas. E iniciamos con el máster José Alonso, no, el máster Eduardo Barrantes Guevara, lector de tu trabajo. Buenos días. Muchas gracias, Laura, por esta presentación. La puedo resumir. Evidentemente, hubo una gran cantidad de trabajo. Se midieron muchas cosas y, y es como usted lo dijo, es un trabajo pionero.
el medir eh, las características de los bioles, tanto físicas, microbiológicas y químicas, pues es algo que, y el suelo, es algo que había costado encontrar información. Desde la UTN, pues hemos estado trabajando en estos temas y agradecemos muchísimo a usted que acogió esto, a sus docentes y equipo de la UNA que la apoyaron también y por supuesto a la cooperativa, ¿verdad? Por este gran trabajo. Em, Definitivamente hay muchas preguntas más que contestar, darle seguimiento a esto, ¿verdad? Y verlo en el tiempo. Eh, Posiblemente medir algunas características más como enfermedades y resistencia a la planta en el tiempo. ¿Qué pasa ahora que hay más problemas, digamos, de temperaturas y todo eso? Pero eh, se ha sentado una gran base, ¿verdad? Y lo importante es que se ha logrado también ver que no hubo diferencia significativa en las producciones. Y eso implica entonces que es factible sustituir algunos productos químicos. En forma general, yo quisiera que usted se pronuncie eh, en el sentido de que usted como ingeniero, ¿cuál ha sido qué es su opinión ahora que usted terminó esta tesis? Porque normalmente como ingenieros nos forman en las líneas, ¿verdad? Normales de químicos y, y el uso de fertilizantes y todo esto. Ahora con esto se denota un cambio. ¿Qué ha influido en usted este trabajo? Se lo pregunto porque hay que aprender a aprender y aprender a desaprender, ¿verdad? Entonces, en usted como tal, ¿qué influyó este trabajo? Gracias, don Eduardo. Bueno, yo con toda sinceridad, este trabajo al inicio me daba mucha curiosidad porque, bueno, yo he estado trabajando en biofermentos durante algunos años y he visto el descontrol que hay en esto. Entonces me daba mucha curiosidad ver si de verdad esto iba a servir o no, porque hay miles de recetas y entonces lo que yo me llevo de este trabajo es que cuando hay un compromiso serio en realizar, por ejemplo, a nivel de biofermento, una formulación, estandarizar esto, sí se logra ver un resultado, pero sí hay que tener una estandarización del proceso, capacitar a una persona que sepa lo que esté haciendo, que, bueno, por ejemplo, aquí está don Omar, que yo le agradezco mucho, que él era el que se encargaba de hacer los violes, y él llevaba, a mí me impresionaba él porque llevaba un protocolo completo de cómo hacer el viol, cuando yo he visto a otras personas haciendo violes de las formas en que ustedes se imaginan. Entonces, era un compromiso lo que había ahí en la cooperativa. Ahora, ¿qué me llevo? Que esto es algo promisorio, que bueno, en este tesis hizo mucho trabajo, mucha investigación, pero hay que seguir porque hay mucha influencia del clima, a veces comparar una finca con altitudes diferentes no se puede, estas fincas hay una mezcla de variedades de café, entonces de repente, ¿cómo le digo yo a un productor que tiene tres especies diferentes y le digo a otro que copie este modelo cuando lo que tiene son otras dos especies diferentes de lo que él tiene, entonces no se puede. Eso es un trabajo muy minucioso. De hecho, que en algún momento hablamos de que era también un trabajo muy de zona y de finca por finca, pero realmente sí se vio de que hay una tendencia que realmente la tendencia, bueno, que vimos en esta tesis fue el biofermento aplicado vía foliar con el compost. Entonces, haciéndolo de una manera sostenida en el tiempo, aplicaciones constantes y también análisis, la parte de análisis para ver qué es lo que está pasando. Aquí se caracterizaba el biofermento
química, microbiológicamente y no dejarlo nada más a la libre. Entonces, había un agricultor que me decía, es que vieras que antes producíamos hace muchos años y todo iba bien, ahora yo veo como que producimos igual, pero hacemos lo mismo, pero cosechamos menos. Y eso es por la vida, ¿verdad? El suelo. Y yo le decía, sí, eso es. Entonces, es también esa campaña de sensibilización de que el suelo tiene vida y de que con este tipo de alternativas como complementos a la fertilización tradicional, de ahí sí se puede lograr. La idea es ojalá sustituir al 100% esto, ¿verdad? Y seguir nada más con otras herramientas sostenibles, pero por ahora los agricultores también estaban bastante contentos y de hecho que de esta tesis ya nació una que se presentó y está una en proceso, que es la que continúa esta porque lo siguen haciendo, o sea, le están aplicando violes y siguen la investigación porque les ha sido muy atractivo principalmente, bueno, la parte biológica, ecológica y eso es muy importante, pero también han visto que hay una reducción importante en costos. Muchas gracias, muchas gracias. Termino destacando la labor ejemplar de este proyecto, que es la unión de diferentes instituciones, la Universidad Nacional, el CENIBIOT, la UTN y la empresa privada, en este caso en representación de la cooperativa. Creo que eso es bien un ejemplo de destacar de cómo se puede hacer trabajo conjunto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo y a Laura. A continuación, pasamos entonces con la doctora Marta Orozco Aceves, coordinadora de la maestría en Agricultura Ecológica. Doña Marta. Muchas gracias, don José. Laura, te felicito por tu presentación. Bueno, yo ahorita escuchándote y enterarme de que se le está dando continuidad a tu tesis, me alegra mucho porque en esa línea iba mi pregunta. Bueno, esperaremos a ver qué sucede con este nuevo trabajo, pero tú, viendo los resultados de tu investigación, ¿cuáles son tus hipótesis? ¿Qué esperarías tú encontrar, de acuerdo con todo el conocimiento que has acumulado en el tema? ¿Qué esperarías que se encontrara en el suelo después de varios años de seguir aplicando este tipo de insumos, Laura? ¿Tú crees que se vería alguna diferencia? ¿Qué parámetros, qué variables crees que cambiarían en el tiempo siguiendo una aplicación sostenida de estos insumos? Ujú. Bueno, yo lo que considero es que haciendo primero devolviendo al suelo la vida que perdió, porque recuerden que estos suelos de copiatenas han sido trabajados químicamente y a veces, bueno, algo que no mencioné, la forma del suelo ahí, todo es en ladera y más bien a veces teníamos que sostenernos porque hasta nos podíamos caer en una de las fincas. Entonces, yo sí veo posible una estabilización a nivel de microorganismos benéficos en el tiempo, pero esto va de la mano con la sensibilización a la población y las constantes aplicaciones. Y para lograr eso, para enriquecer el suelo, el contenido de materia orgánica, eso principalmente, y de hecho que esto se continúa haciendo porque se ha visto de que algo está sucediendo. Yo lo que no sé, y a mí me queda la duda, es si, por ejemplo, que me gustaría verlo tal vez en unos años, que después bueno, Will es el que está actualmente con todo este ensayo, que lo ha continuado, ya lleva varios años en esto, que ver si por ejemplo, al aplicar esos tratamientos de violes, digo, de biofermentos y compost, esto va a tener un efecto, por ejemplo, en la taza, en los sabores, en las propiedades del café como tal, sabor, aroma. Eso es lo que a mí, eso yo dejo de lado, a ver si tal vez ahí se va a encontrar un efecto a través de los años, que me imagino que sí, pero más años, pero por ahora esto sí, para mí es muy promisorio y yo siento que aplicaciones constantes en el tiempo y estar ahí.
y de la mano con toda la parte de análisis, que no se deje los análisis para no estar nada más entregándolo a veces a la imaginación, sí, pero sí, Y en el sí, suelo, Laura, específicamente en el suelo, ahorita, bueno, no hubo diferencias sí, sí, no. significativas. Hay tendencia del tratamiento 3 a que algo como que parece que se diferencia, pero en el tiempo, ¿qué esperarías tú que sucediera con esa diversidad? Yo esperaría que aumenten, que estimule la diversidad, que estimule los microorganismos nativos que están ahí y también que conforme pase el tiempo aumente los contenidos de materia orgánica, porque estos suelos en particular son suelos muy, muy degradados por manejo que se ha dado. Entonces, eso es lo que yo esperaría, aumentos de contenido de materia orgánica y que los microorganismos se lleguen a estabilizar ahí y estimulen a los microorganismos nativos. Y en cuanto a la planta, quizás, Ah, bueno, eh, la ¿qué, planta va a ser, qué- sí, el reflejo de esa interacción, ¿verdad? A nivel de suelo, o sea, una planta con mayores rendimientos, una planta más sana, una planta que no se enferme con facilidad. Por ejemplo, si ustedes vieron el paquete que se aplica ahí de productos sintéticos para control, de ahí se pone ópera, se ponen fungicidas fuertes, y la idea es eso, que la planta en sí misma, por el sostén y la red que tenga de microorganismos benéficos a nivel de suelo, de ahí se fortalezca para obviamente reducir esa tasa de productos sintéticos. Una planta más sana que refleje lo que está pasando en suelo. Y bueno, una segunda y última pregunta, Laura. En su momento, bueno, no sé si se hizo en el pasado o se tiene programado presentar tus resultados a los socios de la cooperativa para que puedan ir ellos conociendo este tratamiento que resultó promisorio. Sí, bueno, de manera oficial, como, como ya el documento oficial no se ha hecho, pero sí se ha trabajado bastante de la mano con la cooperativa, eh, principalmente, bueno, con Will, en estar constantemente, conforme se iba haciendo la tesis, era constante. Yo creo que cada 2 días pasando información y él transmitiendo y obviamente apoyándose en esa información que estaba saliendo para el experimento que ellos estaban realizando ahí. Pero sí, hay que programar una de manera oficial para presentar resultados, pero a su vez a través, bueno, de la UTN en la sede de Atenas se han hecho, ¿verdad, don Eduardo? Se había hecho como una feria, se había hecho también varias reuniones en Copiatenas también de ir presentando resultados preliminares. Sí, Ah, sí. bueno, porque esa sería como una recomendación, ¿verdad? Creo que valdría la pena presentar tus resultados en alguna actividad con los socios, Claro, como sí. una actividad de sensibilización, concientización y ojalá apertura, ¿verdad? Para que más personas vayan probando en sus particularidades de su finca, pues estos productos. Creo que Ujú. sería todo. Muchas gracias, Laura. Gracias, Marta. Muchas gracias, doña Marta y Laura. Y a continuación los dejamos con el señor tutor, el máster Manuel Amador. Don Manuel. Gracias, don José Roberto. Gracias por la presentación, Laura. Solo una pregunta. En esto que, dando seguimiento a lo que Marta decía ahora, que ha sido una preocupación de nosotros y ¿por qué una preocupación? Porque hemos seguido en esa relación, digamos, la tesis pasa y nosotros quedamos en Atenas, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que seguir investigando concluir con ellos una serie de elementos. Les cuento que este año estamos analizando plantas recién trasplantadas y estamos condicionando una dosis de fósforo, de biofermentos con fósforo o altos en fósforo para esa condición de plantas de trasplante en 3 fincas diferentes a las que fueron incluidas en esta investigación. Otra tesis que viene en camino, que es de uno de los técnicos del que señalaba
Laura, que es Will, que está ahí, que se ha metido con nosotros en esta cosa. Hay un tema político ahora. Cuando yo te voy a preguntar, ¿qué le dirías concretamente a los directivos? Porque a nosotros, está pendiente esa última reunión de los directivos y hay uno muy testarudo, ¿verdad? Muy rudo, que es este señor que fue diputado, que defiende mucho como la tradición agronómica del manejo del café. Pero los datos nos han estado dando muy buenos en este sentido y ahora tenemos datos en forrajes en la estación, en Atenas, en Balsa, y tenemos datos buenos que están saliendo en cacao en la zona norte, donde hicimos tres plantas de violes. Eh, ¿Qué le dirías concretamente de por qué debe usarse los biofermentos? Usted puede usar razones económicas, razones técnicas, y la otra es la recuperación, como lo has defendido en esta presentación muy bien, el restaurar la vida en el suelo, ¿verdad? Que es la base de la agroecología. No olvidemos que estamos en una maestría de agricultura ecológica y esta tesis, esta investigación significa un aporte a una herramienta de agricultura ecológica, ¿verdad? Porque significa un insumo no solo más barato, sino menos contaminante. Y estamos claros que ya la Unión Europea acaba de dictaminar que a partir del año 2027 los residuos aceptados en productos de importación como el café van a ser mínimos. Ustedes saben que en el planeta estamos infestados de moléculas de glifosato, ¿verdad? Porque por deriva o por lo que fuera, bueno, lo cierto es que no va a haber más tolerancia a eso. Y nosotros, digo nosotros en la maestría de agricultura ecológica, debemos prevenir que los estudiantes sepan cuando trabajan en cadenas agroalimentarias orgánicas qué es lo que van a hacer posible exportar a Europa. Y digamos, estas investigaciones de biofermentos, nosotros pensamos en la UTN que contribuyen a ese proceso de descontaminación, digámoslo de esa forma. Entonces, ¿qué concretamente le dirías a los directivos respecto a las cualidades del biofermento para ir cambiando esa lógica que viene que viene bueno, con la revolución verde también y con las técnicas que se han usado en caficultura? Sí, gracias, don Manuel. Bueno, lo primero es que ya hay, o sea, ellos lo tienen ahí y lo están viendo. Desde el inicio del trabajo en estos cafetales hasta ahora, se ha visto la disminución en rendimiento, se ha visto la degradación del suelo, se ha visto los bajos contenidos de materia orgánica y todo eso ha sido por manejo y principalmente por el uso de agroquímicos a veces desmedido y por las prácticas de manejo que hacen. Entonces, ya se ha visto que lo de siempre se sigue haciendo lo mismo y se obtiene el mismo resultado. Entonces, ya que hay una base, por ejemplo, en esta tesis y en las otras que se están haciendo, y se puede, yo lo quería pedir una oportunidad de probar algo nuevo, porque haciendo lo mismo se obtiene lo mismo. Entonces, y eso ellos lo tienen clarísimo, principalmente a nivel de degradación de suelo, y lo saben, más que todo por el tipo de, de estructura, no, por el tipo de fincas que tienen, que prácticamente son laderas. Entonces, eso le diría, le enseñaría esta tesis que lo primero con lo que se ataca es que no se obtuvo, no hay diferencias significativas entre tratamientos, pero sí hay tendencias de que sí es posible eh, y pues trabajar de una manera diferente para ir empezando a obtener resultados diferentes, pero hay que hacerlo, hay que empezar ya, porque eh, porque sí, hay fincas que sí están a nivel de materia orgánica muy bajas y el manejo, y también, por ejemplo, ay, les quería contar algo, y eso también puede apoyar para hablar con este señor. En la finca
la idea de manejo de finca es que la finca esté limpia, que la finca esté limpia, que el piso de la finca esté bien limpio, que no haya hojarasca, que no haya nada. Y cuando empezamos en la finca 3, ahí la idea era que vayan dejando un poco de cobertura, vayan dejando ahí la hojarasca que cae, vayan dejando, no es una finca enmontada, pero es de que ahí mismo se vaya regenerando. Entonces la idea, a veces lo que decían es, uy, es que la finca 3 eso es como un basurero, hay que ir a limpiar, y limpiar era poner un herbicida y después chapear y dejar eso el suelo desnudo. Y ellos mismos se iban dando cuenta de que se ponía más seco cuando se hacía eso, y entonces eso también, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay que empezar con alternativas, y a veces no, pues no se quiere ver, pero ya es necesario hacerlo, sí. Gracias. Muchas gracias, don Manuel. Y bueno, ahora me tocaría a mí, Laura. Yo, Sí. yo por casualidad, me tocó esta tesis con respecto a otra que hubo también vinculada a Copiatenas hace unos meses, creo que como a mediados del año pasado. Y pues yo también he intentado trabajar con el grupo de Copiatenas y he estado reuniéndome con ellos y presentando proyectos y propuestas. Y definitivamente es un grupo difícil, Ujú. no son fáciles de convencer, sobre todo porque, pues no lo sé, yo no sé si hay una influencia fuerte de este señor o lo que fuera. Mi primera pregunta sería, Laura, y yo lo he intentado con ellos, esa otra persona que hizo la tesis también lo intentó. eh, Creo que hay que ir un poquito más allá y con una propuesta que realmente les mueva el piso, ¿verdad? ¿Qué sería lo que ellos perderían si no aplican este tipo de sistemas? Yo creo que por ahí podría andar. Entonces, mi primera pregunta sería esta, Laura. Y considerando que si ellos no aplican este tipo de propuestas, ¿qué perderían? Ujú. Bueno, aquí hay mucho que perder, porque lo que se busca es que el sistema agrícola del cual dependen, es el que está en riesgo, ¿verdad? Y lo que se busca es que esto sea sostenible en el tiempo, porque ellos viven, no estoy criticando ni nada, pero lo que yo pude escuchar en todo mi periodo es que se vive a veces mucho de los altos rendimientos del pasado, y se han quedado tal vez en ese punto, y no están viendo que es un poco más exigente. Yo lo quería aquí para trabajar. Bueno, aquí hubo apertura de estos 3 productores que querían trabajar, pero ya para elevarlo a una instancia mayor, que ya sabemos a quiénes, es prácticamente como agarrar, tomar una finca y hacer una evaluación constante, y por mucho o por varios años, 3, 4 años, y tenerla ahí como una finca modelo de que para que ellos, sí, hay personas que en esto ven que sí hay resultados, pero no, entonces que ellos tengan una finca modelo en donde ellos vean ahí in situ lo que está pasando, lo que se está haciendo, y que vean por ellos mismos los cambios que se están dando, y monitoreado obviamente con análisis. Porque sí, es un tema delicado esto. En café, bueno, yo he trabajado en piña, y en piña es parecido, Sí, sí, bueno. pero hay que tener, yo haría como de un agricultor, que una parte de la finca sea como una finca experimental, modelo, monitoreada, y que ellos la vayan a ver cada semana, y sepan que ahí lo que se está haciendo, y ellos empiezan a ver el cambio, porque es que eh, tienen mucho que perder, y el insumo más importante para mí es el suelo, y el suelo es lo que se está yendo allá, eh, lavándose, y en los vientos va a dar allá al mar, y hacer un gramo de suelo son muchos años para hacer años de años para hacer un gramo de suelo, pero para erosionarlo es en segundos. Laura, y con respecto ya hacia la segunda pregunta vinculada con esta primera,
qué tan efectivos son los biofermentos, biodiamante y el compost para aumentar la productividad y reducir los costos de cultivo del café? Porque por ahí podría ser un par de, de, de líneas comparativas de lo que se podría perder si no se van adoptando este tipo de tecnologías. Ujú. Sí, según los resultados de la tesis, la tendencia fue precisamente a eso. Voy a pasar la diapositiva aquí. Ujú, ujú. Gracias. La tendencia este fue el tratamiento 3 de biofermento más el compost y casualmente el compost que ellos mismos fabrican. Ellos realmente al inicio lo empezaron a fabricar y pues no tenían opción de tirarlo al río, ¿verdad? Entonces había que transformarlo para eliminar el problema y es un problema que más bien les causa, les produce una alternativa también benéfica para biofertilizar. Entonces, esa tablita es interesante. Yo sé que es un conglomerado de las 3 fincas de los 4 tratamientos, pero a nivel muy macro nos permite ver que podemos obtener mayor cantidad de fanegas por hectárea. Es una tendencia, no podemos decir que esto, pero también el costo de aplicación es menor, porque inclusive se está usando el propio abono de ellos mismos, entonces sale sumamente barato. Yo creo que son como a 200 colones el kilo. Entonces, por ahí podríamos empezar, porque vean la diferencia del tratamiento 4 que es el paquete. Y estos son datos del 2020, de costos del 2020. Hay que ponerle toda la parte de la inflación. Y sí, definitivamente, y si lo vemos así, muy a grosso modo, el tratamiento 4 fue el que obtuvo la menor cantidad de fanegas por hectárea y aparte el más caro, o sea, hago lo mismo y obtengo esto. Entonces, estas son como alternativas Claro. para ver ojalá sí, sí, sí. Perfecto, Laura. Muchas gracias por tus respuestas. Con esto concluimos este apartado de evaluación de tu trabajo y pasaríamos a la deliberación